Start recording. Listo, ahí otra vez volvimos. Ya estamos grabando. Ahorita somos 12 personas y se acaba de conectar bien acá. Listo. Bueno, mm, como les decía, espero que les haya gustado la intervención de Linux Criollo. De verdad, ese tipo es admirable. Lo que hace es brutal. Un segundito. Estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Qué necesito? Estoy ocupado. Gracias. Qué pena, dificultades del hogar. Mm, mira, ahí llegó. Hola. Nuestro interlocutor de la sesión que acabamos de pasar. Em, Hoy, como les mencionaba, vamos a ver un pequeño ejemplo de arquitectura junto con una pequeña sesión de código. Pues un trozo que es de código. Para eso creo que lo mejor sería usar este repositorio test. ls. Esto. Ahí tengo unos archivos X. Y lo que quiero hacer básicamente es mostrarles. Lo que quiero hacer básicamente es mostrarles cómo es que uno pasa de los diagramas que estamos viendo la última vez al código como tal. No se está viendo la... Ah, Dios mío, qué pena. Es esta. Ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí. Sí, sí, qué pena. Dificultades técnicas. Bueno, como les venía contando, ay, Dios mío. Como les venía contando, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a pasar de la implementación de VML a cómo sería eso en código, ¿cierto? Es como ese, ese paso que tiene ahí y pues para eso se usa la terminal. Vamos a hacer primero como la diagramación que sería con el VML. La vamos a hacer sencilla, no la vamos a hacer nada complejo porque pues eh, el chiste tampoco es hacerlo tan extenso. El único problemita aquí es que no encuentro dónde es que tengo el ejemplo que tenía código. Pero vamos a ir primero redactando el cómo sería la arquitectura. Entonces, recordar que estamos en el bloque de arquitectura. mm, y lo que vamos a hacer básicamente es coger nodes. Vamos a coger node, ¿cierto? Vamos a coger node y vamos a coger bash. Y vamos a hacer un proceso de interacción entre node con bash. Entonces, cogemos estas dos cosas. Vamos a coger estos dos bloquecitos y lo que vamos a hacer es básicamente invocar un proceso que uno normalmente hace en la terminal eh, con... Vamos a invocar un proceso que uno normalmente hace en la terminal con bash desde node. Eso es un ejemplo chiquito de algo que eh, a veces llaman monkey. Esto lo suelen llamar un monkey o lo suelen llamar call procedure, algo así. Depende el entorno en el que estemos hablando. Mm, Pero esta interacción entre estos dos componentes, pues entre dos lenguajes, lo suelen llamar de esa manera. Mm, Ahí se está viendo la pantalla correctamente, ¿cierto? Sí. Es cierto. Gracias, gracias. Entonces para ese propósito, pues, como les comentaba, aquí tengo un script. Uy, que se va a encargar de eso. Mm, Recordar que Node es realmente código de JavaScript, ¿cierto? Y Bash es pues, el código con el que uno se comunica con la terminal. Entonces, ese proceso que nosotros vamos a estar haciendo acá lo vamos a modelar como si fuera programación orientada a objetos. Entonces, esto lo vamos a modelar como un PO.
y este lo vamos a modelar como otro po. Luego, esto lo que debería generar, si yo cierro estos, vamos a hacer la abstracción. Bueno, si esto me deja clicar, ya. Entonces vamos a hacer la abstracción de que este proceso al final lo que va a hacer es que me va a generar un archivito. No me acuerdo en UML, creo que este era el archivo. Entonces lo que me va a generar eso es un archivito que se llama output. Output, ¿cierto? Nota, esta clase ya sí, bueno, esta clase no, esta sesión sí la pueden seguir con, pues, en código si quieren, igual recordad que estas sesiones siempre se graban y pues también se pueden dedicar simplemente a prestar atención a lo que se va a ir haciendo. La idea es hacer esto. Yo tengo una terminal aquí y esto me va a generar un archivo que sea extensión .txt. Este modelo que estamos haciendo ahorita va a ser muy sencillo. Este va a ser muy sencillo porque lo que quiero es después llevar este proceso aquí con la siguiente sección que vamos a estar viendo, que es esta. Acá. La siguiente que vamos a estar viendo, que es esta, el bloque de diseño. Acá yo les voy a pasar un diseño, ¿cierto? Bueno, no, eso sería más bien la tercera. Después de que hagamos diseño, les voy a pasar una arquitectura de UML y aquí vamos a tener una práctica que va a estar de parte de las APIs más que nada. Y es que yo les voy a pasar a ustedes un juego hecho con C Sharp, que lo vamos a exportar bueno, vamos a usar un addon, ¿cierto? Un addon que tiene este intérprete de C Sharp para que eso me lo renderice a un WebGL. No sé si se acuerdan que les había hablado un poquito sobre Three.js. Eso fue hace como una o dos sesiones, no recuerdo exactamente. Yo les había hablado un poquito de esta herramienta que funciona con WebGL. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener algo como esto. Para los que le echaron, pues para los que se pusieron a ver un poquito sobre cómo funciona este tree, tiene muchas herramientas que son de utilidades gráficas. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les paso una arquitectura más o menos como esta, un poquito más elaborada, y ustedes interactúan a partir de un API con una vista algo similar a esto. Es un videojuego, realmente eso lo estamos montando junto con Cristian, y ustedes van a interactuar con eso a partir de comandos que se le envíen un API. Por eso es que quiero que esto lo tengan en mente cuando hablemos de esto. Este ejemplo es muy sencillo, realmente este es muy sencillo, pero el principio que usamos acá, el principio que se está usando aquí en este proceso de comunicación, va a ser el mismo realmente que se use con esa práctica en la que interviene WebGL, sino que allá el diseño de la solución va a ser un poquito más extenso. Entonces quiero que tengan eso en cuenta para que me sigan, intenten como imaginarse un poco el cómo sería después esa implementación cuando ya estemos por allá en ese lado. Entonces, ya que estamos con este ejemplo que es tan sencillo, tengo una terminal, ¿cierto? Y tengo un algo. Realmente esto de aquí, así como a manera de recap, esto sería mi backend. Toda esta sección de acá, esto es mi backend. Esto es mi backend, ¿cierto? Bueno, un segundito corro esto. Esto de acá es mi backend. También hay pues me acabo de acordar de eso. Yo quedé de pasarles a ustedes unos UML. Esos UML todavía no los pude descargar. No los pude descargar como archivos de audio. No sé por qué. Como que el Drive me botó un problema con eso. Pero ya encontré manera de cómo descargarlos. Eso se los espero pasar después de que terminemos esta sesión. Los vamos a subir en una carpeta acá.
Recordemos que acá en este repo estamos llevando todos los contenidos. Después de bloque cero voy a generar una carpeta que se llama bloque uno con la arquitectura, pues bloque uno arquitectura. Y ahí les voy a subir esos UMLs. Ahí les pido disculpas por la tardanza, pero pues tuve un problema con los archivos. Ya dicho eso, eh, bueno, perdón, no mostré el repo. El repo es este. Aquí es donde vamos a estar llevando toda la parte de los contenidos. Aquí se va a generar otra carpeta. Y en esa carpeta pues vamos a agregar esos ejemplos de UML que me faltaba mencionarlos. De pronto hoy alcanzamos a ver este temita de Simple Web, que nos quedó faltando el bloque de temas extra del bloque anterior. Depende cómo estemos de tiempo. No hay lío con eso. Entonces, acá, este sería el ejemplo del backend, ¿cierto? Yo quiero que noten que este proceso que está interno me genera un archivo. Esto sería el equivalente a un diagrama de paquetes, donde yo realmente puedo abstraer hasta niveles bastante altos el qué es lo que es cada cosa. Si es que me deja cerrar el hijo de madre. Ahí. Entonces yo puedo abstraer el backend hasta esta cajita. Mm, Recordemos que el proceso de abstracción con UML pues puede ir desde algo muy genérico hasta algo muy específico. Entonces yo también puedo tener aquí otra cajita que es el frontend, entre comillas. Bueno, no, realmente sí sería un frontend. Eso sería propiamente un frontend. Y dentro de este frontend yo puedo tener algo como un visor de archivos. Digamos que aquí tengo, no sé, un visor de PDF. Y ese va a ser el frontend de mi aplicación. Entonces tengo el cosa este es el Adobe Reader, si no mal no recuerdo. Entonces tengo esto como frontend. Esta aplicación va a ser mi frontend. Yo no controlo el frontend, entonces el frontend va a estar acá como una cosa. Y aquí voy a tener otro proceso. Este sí es código. Entonces, si se fijan, estos dos están desconectados. Y el frontend lo que estaría haciendo sería que el frontend estaría consumiendo este contenido de arriba. Lo que esto me genera, yo lo consumo. En UML, el consumir algo se representa con esta flechita. Pues como una flechita como de lo que se consume hacia lo que lo consume, o como producto consumidor. También depende un poquito del tipo de diagrama que estamos usando. Por ejemplo, este es un diagrama esto sería un diagrama de paquete simplificado. Aunque esto también lo puedo, bueno, hay herramientas que te hacen el paquete propiamente, que un paquete propiamente hablando es más bien uno de estos. Este es lo que en UML comúnmente se conoce como paquete, pues de tallo, que este es la nomenclatura que usualmente se usa, o sea, como el dibujito, pues el icono. Pero yo no lo pongo dentro de este, porque si lo pongo con esto me tapa lo que sea que esté por dentro. Yo uso estas cajitas para que ustedes lo puedan ver, pero realmente el que debería estar usando es este. Yo dentro de este, sino que el problema que tiene este es que yo no puedo meterle como, pues aquí si aquí tengo un objeto, no lo puedo meter acá adentro y después plegarlo. Y a mí me gusta pues como poder ir ocultando las cositas. Entonces por eso uso ese. Pero si ustedes quieren hacer un diagrama de paquetes propiamente, serían dos diagramas. Por un lado tendrían el diagrama de paquete, que es con este. O sea, el equivalente sería esto, básicamente. Decir que esto es backend. Y que esto es frontend. Frontend. Así es como realmente se representaría ese diagrama de paquetes. Ese es propiamente el diagrama de paquetes. Pero pues lo dicho, no me gusta hacerlo así porque entonces ya no puedo hacer esto. Eh, entonces como para que lo puedan ver. Y pues me parece importante hacer esta aclaración.
porque de pronto ustedes se encuentran otra vez una arquitectura como la que les mostraba a través de AWS. De hecho, voy a ir un momento al archivo de presentación. Eh, en ese archivo de presentación, bueno, eso está en otra punta. En ese archivo de presentación, yo recuerdo que les había mostrado un ejemplito chiquito de cómo era un diagrama grande de UML. Entonces quiero volver ahí un momentito. Vean que acá ellos tampoco utilizan una nomenclatura 100% como la que se usa. Eh, Esto de aquí sería un paquete, realmente. Bueno, espérate. Control más. Le digo que se haga más grande y se hace más chiquito, Dios mío. Presentación. Ahí lo pueden ver bien, ¿cierto? Sí. Vean que aquí esta sección que dice Camera Mounted on Rubber y Panels, estas dos cosas de aquí serían un paquete. El concepto de paquete a veces es un poquito abstracto, entonces un paquete se puede abstraer como una caja así. O este otro también podría considerarse como un paquete de cierta manera. Creo que en este otro se veía un poquito mejor. Epa, acá. En este que es un poquito más grande, aquí sí podemos ver una distinción un poquito mejor. Noten que aquí hay unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas también se suelen usar para representar o paquetes o componentes. Porque esas líneas punteadas significan que esto es un algo que hace procesos de comunicación con otra cosa, pero que yo la puedo hacer más chiquita. O sea, yo podría ocultar todo eso y abstraer que aquí dentro hay algo. No sé si se alcanza a ver ahí, porque la línea punteada está muy como clarita y el fondo es blanco entonces. Pero noten eso, esa separación representa que o bien es paquete o bien es componente, dependiendo del diagrama del que estemos hablando y la representación que se esté dando. Porque hay gente que le gusta inclusive representar eso por colores. De hecho, ahí en ese diagrama se puede ver que también hay una separación por colores, unas cosas que son azules y otras cosas que son verdes. Yo también puedo usar ese tipo de orientación para hacer un poquito más entendible mis diagramas. Y también quiero que noten otra cosa. UML es muy flexible. Entonces, por ejemplo, en UML realmente no hay un equivalente para un getaway. O sea, no hay un equivalente directo a un getaway. Y aquí lo representan como este símbolo moradito con estos tres puertos. Esto es como muy parecido a una USB al revés. Eso es un getaway realmente, o una puerta de enlace. Ellos lo representan así y ahí uno pues ya entiende que ese componente va a hacer exactamente eso. Entonces también eso es otra cosa importante. Como UML es tan flexible, yo puedo tener esa posibilidad de que si quiero extenderlo por una razón X o Y, lo extiendo y simplemente si alguien me pregunta lo explico o dejo un al pie de página, que es lo que significa cada uno de los iconos. Con la diagramación que tiene AWS se hace mucho eso. Ellos dicen como, vea, yo voy a tener toda esta parte de servicios de security o seguridad que se va a encargar del manejo que yo le voy a dar a las requests, a las peticiones, ¿cierto? O a las conexiones, ¿no? Porque no recuerdo este diagrama que es. Entonces, todas estas cosas van a ser una capa de seguridad, por ejemplo. Y aquí voy a tener un getaway, una puerta interna, y después cada uno de de estos módulos de aquí va a tener otro getaway. O sea, esas puertas de enlace se les denomina getaways. Y hay de distintos tipos, por ejemplo, estas para internet y estas son internas. Es decir, estos serían como, bueno, aquí aventurándome a determinar de qué se trata este UML. Esto podría ser un computador y esto podría ser otro computador que se intercomunican mediante esta puerta de enlace con el internet, ¿cierto? Entonces, estos
a efecto práctico, si yo lo miro como un diagrama de redes, esto sería un cable y esto sería otro cable que se conecta a un modem y ese modem se conecta a internet. Eso se usa cuando el sistema tiene que estar altamente como protegido. Cuando yo no puedo tener la disponibilidad de tener todo el sistema conectado a internet, yo uso una estrategia como esa. Hay diagramas que lo representan mejor, pero pues uso la abstracción con este por facilidad, básicamente, para no buscar tanto diagrama. Y por recordar que esta presentación la tienen acá en el bloque cero. Ah, por cierto, ya le subí el libro de UML. Eso está aquí. Ah, no, aquí está. ¿Dónde están los assets? Acá. Madre, aquí hice la carpeta de assets. Sí, es esta. Bueno, ve, no sé qué se hizo eso. Hay una carpeta con assets, no sé no sé qué se hizo el archivo, ahorita lo busco. Para link a esta presentación, igual si alguien lo necesita, también se lo podemos pasar por el canal de Telegram del Bootcamp. Continuando acá. Bueno, una vez dicho eso, que vean que con un diagrama más grande también se pueden hacer esas abstracciones. Yo puedo hacer cosas como esta, decir como, oiga, mi frontend va a ser el Adobe Reader. ¿Por qué? Pues porque sí, porque quiero usar el Adobe Reader como frontend. Entonces yo puedo hacer ese tipo de cosas. Y también puedo hacer este tipo de abstracciones, como combinar diagramas. Eso es una cosa que uno también hace bastante porque hacer tanto diagrama es maluco. Otra vez voy a referirme a este UML que tengo por acá. Recordemos que el chiste de aprender esto es que después ustedes puedan explicar los procesos de una manera más sencilla, que no sea tan doloroso. Mm, Ahí cargó. Por ejemplo, tomemos este de compras. Vean que aquí la diagramación es más grande. Este diagrama es bastante más extenso que el primerito. Y son un montón de decisiones. Son un montón de decisiones. Todo esto es un flujo de datos. Y yo puedo abstraer esto como funciones. Yo puedo tener una función compra que lo que hace es que pues carga la información de la factura. Esto perfectamente puede ser llamado a una función y que esa función me traiga una información. Y con lo que eso me traiga yo proceda con esto de aquí, con esta siguiente caja, este siguiente proceso, que es cargar información de libros para comprar, incluyendo un carrito. Entonces noten que cuando yo tengo, bueno, detallar, este es un diagrama de flujo. Cuando yo aquí tengo una línea como esta, uno no sigue esta línea, porque vean que acá esta línea no es una línea que sea doble. O sea, que es la línea esta de este tipo de línea, que puede ir de aquí para allá y de allá para acá, como de, bueno, me lo pongo así, que puede ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de aquí para esta dirección. Cuando no es una línea doble, significa que esto de acá, esta línea está llegando o saliendo de acá, pero no se comunica con el proceso anterior. Entonces, como no se comunica con el proceso anterior, yo esta línea no la sigo. Simplemente sigo con la que esté de manera natural apuntando. Y la que está de manera natural apuntando acá es esta. Entonces, por eso digo que sigue este proceso. Eso ya es el detalle más específico. Entonces, pues hagámoslo así. Cojamos un diagrama de estos, que este es un diagrama de flujo, y expresémoslo acá. ¿Cómo sería el flujo con esto? Súper sencillo. Vean que acá voy a expandir este. Bueno, ahora se ve feo. Voy a hacer esto un poquito más grande. Lo voy a meter acá. Ahí se ve mejor. Listo. Entonces vamos a hacer el diagrama de flujo para esta sección. Permítanme organizar un poquito esto, que perfeccionismo be like.
Ahí ya está mejor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que aquí dentro de ese proceso de la terminal, yo solamente tengo estos dos componentes, el de Node y el de Bash, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el proceso de comunicación entre estos dos? Sería, levante la mano el que diga que sea unidireccional. Nadie, listo. Levante la mano el que diga que sea bidireccional. Ahí va uno, ahí van dos, ahí van tres. Sí, exacto, ahí van cuatro, bien. Sí, este es bidireccional. ¿Por qué sería bidireccional? Porque yo a Node le digo, oiga Node, comuníquese con Bash, ¿cierto? Y Bash va a hacer algo. Cuando él termine de hacer ese algo, él se tiene que regresar con Node y decirle, oiga Node, ya terminé. Entonces ahí se hace un proceso que sea bidireccional. Porque yo no puedo simplemente mandar a Bash y decir, oiga, hice algo. Porque cuando el proceso de comunicación es entre dos lenguajes, ese segundo lenguaje con el que me estoy comunicando tiene que mandar un proceso de, pues tiene que mandar una notificación de que ya terminó. Esa notificación de que ya terminó se le denomina el código de exit. Ese es el, ¿cómo es que llama? Se me olvidó. Eh, bueno, el nombre específico se me olvidó. Pero la cosa es que este le manda una notificación diciéndole ya acabé. Ese ya acabé es que generó aquí un archivo. En el proceso de Node, eso ya es lo que vamos a detallar como un diagrama de flujo. Este sería, digamos que es un diagrama de paquetes, aunque no es propiamente un diagrama de paquetes. Package. Así se escribe paquetes en inglés. Ese diagrama es pues sí, el diagrama de paquetes, así se llama. Este de acá sería un flow o flujo. Voy a poner como en español, flujo. Entonces, el proceso cómo sería. Vean que el primero va a ser Node y el segundo, pues el primero con el que me voy a comunicar va a ser con Node. Recordemos que el curso lo vamos a enfocar a JavaScript. Y el segundo va a ser con Bash. Entonces, la primera instancia lo ves borroso. Será mi fuente. Ah, está borroso. Bueno, espérate a ver si le... Ahí se ve mejor. ¿Sí? Listo. Sí, vale, vale. Vale, vale. Entonces, pues como les decía, lo primero es que Node como lenguaje va a llegar y se va a comunicar con Bash, ¿cierto? Que Bash, esa es la utilidad con la que yo hablo con la terminal. Una vez esos dos intercomunican, pues me va a generar un archivo que va a ser este archivo de output. Y como acá, eh, espérate, hay un comentario ahí. Eh, bueno, sí, tiene para... Bueno, creo que sí, se los puedo compartir. Share... set to Google Drive. Bueno, eso es con... Creo que eso es con Drive. Déjame miro para las siguientes que lo usemos. Eh, Confirmo y si puedo compartirlo en live, creo que sería mejor. Bueno, tengo una idea. Tengo una idea. Déjenme, eh, dejo de compartir aquí por un momento. Creo que también tengo manera de usar esta cosa. Ahí ven un whiteboard, ¿cierto? Ahí ven unos dibujitos, ¿cierto? Voy a pasar eso por acá. Control Shift 4.
Sí, bueno, entonces, no, pues más bien usemos este, que supongo que debería ir mejor. Aquí va a ser un poquito más maluco hacer los diagramas, pero bueno. ¿Alguien sabe cómo se borra aquí? Ah, bueno, aunque sí es cierto, igual la grabación se va a ver normal. Con control Z, no, no me deja. Bueno, bueno, venga, intentémoslo. No, mejor siga, yo creo que es mejor que sigamos ahí en Draw, ya que ahí está la mayoría. Igual eso queda ahí grabado. Bueno, sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Y mientras se pone a dibujar, a volver a poner todo, Bueno, siempre concuerdo con Juan. Vente, voy a volver a mover la llamada. ¿Cómo es que se quita el coso este? Highway Bird, ahí. Esto lo voy a poner así. Y esto lo voy a mover para el 9. Listo. o intenta dejar de compartir y volver a compartir. La vieja confiable. Ahí Ah, sí. y se mejoró, se mejoró. Listo. Ah, perdón por el internet, culpemos a Claro de ello. Internet latinoamericana, we like. Em, Hay disculpas por el inconveniente. Bueno, continuando. em, Veamos cómo se detallaría este proceso. Realmente el flujo de esto bueno, el flujo de esto es sencillo, no es cosa del otro mundo. Yo aquí voy a tener una serie de diagramas de decisión. ¿Dónde están los rombos? Aquí está. Flowchart. Eh, Noten que Drawio, pues que esta es la aplicación que yo uso. También tiene una serie de cositas, una utilidad que son los flowchart. Y aquí yo puedo tener la mayoría de las cositas que uno utiliza para hacer diagramas de flujo. Uno son los rombos estos, que son básicamente las decisiones. Y otros que son esto es para la entrada de datos. ¿Y dónde está el de procesos? Aquí está el de procesos. Este es para los procesos, que son como estos cuadritos un poquito más redondeados. Realmente el cómo... Es otra cosa que me parece importante detallar. Realmente el cómo sea en específico este cuadro no importa. Si esto es un poquito más ladeado como este, puede ser, si es como este o si es como este, realmente no importa mucho, siempre y cuando yo pueda hacer la aclaración. Yo puedo poner notas al pie de los diagramas de flujo cuando necesito agregar algo o cuando necesito hacer alguna aclaración. También tomar en cuenta que muchas veces los equipos de ingeniería se suelen comunicar con este tipo de diagramas, ¿cierto? Bueno, con este tipo de diagramas, con estos grandotes. O más específicamente con los de casos de uso. En web es muy 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 común que haya... Acabo de caer en cuenta que no había puesto esto. No había puesto la cámara. Hola, buenas. Acá, este, es muy muy común que se intercomuniquen con este tipo de diagramas, con los que son grandotes. Porque los que son grandotes te permiten comunicar más cosas. Entonces, sobre un mismo diagrama de estos se pueden expresar muchas cosas. Y este tipo de diagramas también tienen la característica, o bueno, también como de que tú coges un diagrama de estos así tan detallado, como tan lleno de bolitas y de cositas, para una sesión. Esta gente. Tú lo coges para una sesión. ¿Cuál sería esa sesión? Eso es un poquito de lo que vamos a ver cuando estemos en la última parte de diseño. Y es que realmente uno en el proceso de desarrollar software tiene una cosa que se llama sprints. Eso viene de la metodología agile o de la metodología ágil, de la filosofía más bien, de la filosofía ágil, en el que uno tiene como una revisión
Bueno, también lo puedo poner acá. Uno tiene una revisión cada X periodo de tiempo y ese X periodo de tiempo se le denomina sprint. Esos sprints duran 1, 2 o hasta 3 semanas. Y después de ese tiempo, lo que hace uno es que va con el equipo de ingeniería, con los demás ingenieros con los que está trabajando, con los demás desarrolladores, y le dice, oiga, la embarré. Tengo este problema, no he podido resolverlo, se va para el siguiente sprint. ¿Qué significa eso? Que en el proceso de desarrollo de software, eso se llama Software Life Cycle. En este proceso de desarrollar un software, eso es como un círculo y medio infinito. Aunque hay uno que a mí me gusta mucho, que no veo por acá. Bueno, eso es un círculo como este. Entonces, lo primero que uno hace es que hace un análisis de los requerimientos, ¿cierto? Luego define una serie de cosas por hacer, se diseña y luego se codifica. Noten que la codificación es solamente un paso más. Y antes de eso se hace todo ese proceso que hemos venido explicando en las clases anteriores. También por eso es que se tomó la opción de primero explicar cómo es que es el análisis, luego el diseño, y luego de eso pues vamos con la parte del código, ¿cierto? Uno arranca por esta sección. Uno siempre arranca por aquí, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de software pasa que hay clientes, y los clientes son el ser humano más asqueroso de este mundo. Esa gente cambia de opinión todo el tiempo, y como cambian de opinión todo el tiempo, uno tiene que adaptar el software y el desarrollo que está haciendo a las necesidades del cliente, porque realmente uno trata de solucionarle los dolores que esa gente tenga. Los trata como si fueran demonios, pero no, eso es gente que trabaja. Realmente son buenos seres humanos, pero son un poquito estresantes. Esa parte de análisis es con lo que uno monta toda esta diagramación. Cuando yo estoy en esta parte de definición y la parte de diseño, es para lo que yo uso un diagrama grandote como este. El diagrama que es todo grandote se usa para la parte de el paso anterior a la codificación. Esos diagramas se generan en ese stage. Cuando estoy en ese stage es porque tengo que explicarle a otras personas qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, cuando les decía que les voy a pasar un diagrama como este, para que ustedes hagan un proceso, eso de ahí es la parte del análisis. Así como haría parte de la sección de análisis y de requerimiento. Una vez llego hasta ese punto, otra vez ya vuelvo con estas diagramaditas y con toda la generada del diagrama este. Entonces otra vez noten que la nomenclatura puede cambiar dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, podría decir que todo esto, abstraer esta cosa, no sé ni de qué es este coso. Modo paralelo, ok. Digamos que esto de aquí va a ser un componente y que va a llegar por esta sección cuando la condicional va a no. ¿Y qué significa esto? No sé. Magia negra. A nadie le importa, porque no es importante para el scope que va a tener el diagrama. Yo también puedo hacer que el diagrama tenga algo como esto. Yo sé que esto tiene una cosa. El Adobe. ¿Cuál es el efecto cuando pongo a que el diagrama termine en... Dios. A que el diagrama termine en un Adobe. Acá. Significa que en algún punto pues me va a intercomunicar con esta aplicación, ¿cierto? Uno generalmente no usa una abstracción de este nivel con un diagrama de flujo. Generalmente usa abstracciones un poquito más específicas por el simple hecho de que es raro ver algo así como
tan, tan de aplicativo. Los diagramas de flujo se refieren mucho a los datos. Entonces, Dios mío, noten que cuando veo otra vez esto, lo que estaría haciendo aquí sería comunicarme con Node. Entonces, Node, lo voy a generar muy genérico. Me comunico con Node y le digo, oiga, voy a pasar de Node a un proceso que se llama eso es process.cmd.spawn. Este cmd aquí es eso es command line, no me acuerdo qué. Spawn exec. Y aquí un comando, que el comando es una string, y esa string la voy a definir como, bueno, la voy a definir como command. La voy a definir así. ¿Qué significa esto en el mundo de Node? Significa, yo voy a utilizar la utilidad que es para hacer trigger de comandos, y con esa utilidad que es para hacer trigger de comandos, lo que voy a hacer es que básicamente le voy a decir a Node que se comunique con otra cosa. ¿Qué va a hacer esa otra cosa? La terminal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que yo le diga en command. Este command va a ser básicamente un parámetro que yo le mando a una función, o bueno, una acción que él va a tener que hacer. Que esa acción, la idea es que se comunique con la terminal para que haga algo. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, spawn o trigger de un comando de Python. Puedo ejecutar Python desde este lenguaje y viceversa. Realmente la mayoría de lenguajes tienen esa utilidad. Por ejemplo, con C yo puedo ejecutar un comando a otro lenguaje. Lo mismo con Go, con Rust. De hecho, eso es muy común en el mundo de Go. En el mundo de Go yo puedo estar ejecutando fácil un API en lo que estoy alimentando un algoritmo de inteligencia artificial, pues en lo que inicio ese proceso. Esa alimentada del algoritmo de inteligencia artificial usualmente se hace con Python, porque pues Python tiene facilidades para eso. Entonces los procesos de trigger pues generalmente son comunicaciones entre lenguajes. Esas comunicaciones entre lenguajes es lo que este proceso es lo que se llaman monkeys. O eso tiene otro nombre que no recuerdo cuál es la otra forma. Pero yo le conozco más que nada por la expresión de monkey. Monkey porque pues los monos en las junglas a veces usan los brazos de sus compañeros para impulsarse a otro lado. Entonces de ahí la expresión. Hay una raza en específico que hace eso, no recuerdo cuál es, pero sé que por eso es que de ahí es donde viene el nombre. Siguiéndole, ¿qué es lo que seguiría acá? Realmente este comando se va a comunicar con la terminal. Entonces aquí ya se abre el mundo de la terminal, y a partir de aquí yo ya puedo coger básicamente cualquier lenguaje para que haga ese proceso. Voy a agregar un contenedor aquí. Voy a agregar un contenedor aquí y voy a hacer una cosita. Y es que voy a terminar esto de otra manera. Noten que acá yo puedo decir que esto va a ser Node, ¿cierto? Y que esto de aquí va a ser el código. Dios, abre el inspector. Que esto de aquí va a ser el código. Este código pues va a tener una expresión que va a ser esta. Y todo ese proceso de Node es lo que se va a intercomunicar con la terminal. Noten esto, yo puedo tener un pedazo de algo como una abstracción. O sea, yo lo puedo poner esto así. Bueno, cuando corro bien esto, sí. Un segundito. Ahí. Cuando yo también puedo hacer esto de tener la abstracción de decir que esto es Node, ¿cierto? Y esto es completamente válido. Y eso es muy usado cuando ya tengo diagramas muy grandes.
Yo recuerdo alguna vez tenía un proyecto que era de España. Y en ese proyecto que era de España había un diagrama de estos que pesaba casi 1 giga. Y eran todos los diagramas de la bendita solución. La cantidad de abstracciones que había ahí en una sola pantalla era asquerosa. Uno podía ver un diagrama como 3 o 4 veces el tamaño de esto y uno se quedaba ahí gringo porque esa cosa era gigante. Eso era gigante. Entonces la manera que uno tenía de entender era que había una dependencia por cada uno de los... em, bueno, había un equipo por cada una de las dependencias más bien. Y ese equipo se encargaba de una parte de la aplicación. En total, en ese proyecto estaban trabajando como 3 empresas. Y esas 3 empresas, pues cada una de ellas se dedicaba a una parte de la aplicación. Pero no era como que cada uno tiraba, pues como que fuera frontend, backend y test. No, cada empresa tenía frontend, backend y test. Y dentro de cada una de esas empresas había un equipo que se encargaba de una cosa y cada uno de esos equipos tenía frontend, backend y test. O sea, en total eran como unas 1000 y pico personas trabajando en el software. Eso era una cosa brutal. Entender toda la cantidad de diagramas que había era como, Dios mío, ¿qué es esto? Hay otra vez donde comienzan a servir esas abstracciones, porque, pues, por ejemplo, yo estaba trabajando en una parte y yo no tenía que entender el pico que estaba hasta la otra punta del diagrama, porque eso ni siquiera se encargaba el equipo en el que yo estaba, de eso se encargaba otra empresa. Entonces, a lo que se dedicaba la parte de uno, se lo pueden abstraer a eso, pero tenía que entender que eso después se iba a intercomunicar con otras cosas. Eh, Ahí es donde se hacen esos diagramas que son grandes. Y entre más específico sea, pues mejor. Así siguiendo eso. Eso era, pues, volviendo a la historia. Eso era un diagrama así, como esto. Pues lo que finalmente me tocaba ver a mí era un diagrama como este que tenía una cajota llena de otras cajotas con un montón de cosas. Y uno lo que hacía es que simplemente lo plegaba y ignoraba eso y se ponía a hacer como la funcionalidad en específico que se requería. Entonces, esa cajota, por allá, era algo así como esto. Eso tenía otro nombre, no. Por sigilo profesional uno no puede hablar de este tipo de cosas, pero sí puede dar un poquito de anécdotas. El que lo que tenía eso, ni idea. Y eso al final se comunicaba con una API con la que está trabajando en ese momento. Ese API sería el equivalente a la terminal. Y, epa, acá. Con lo que nos vamos a comunicar, según el ejemplo que tenemos aquí, es que acá vamos a tener un bash, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a utilizar las facilidades que nos da bash para hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer esa otra cosa? No me acuerdo si hay una que sea en específico para hacer archivos. El documento, ¿cuál era? Esto. No recuerdo si era exactamente el cosito en específico, la caja en específico que uno usa. Sé que los diagramas de flujo tienen una caja, bueno, pues sí, una de estas figuritas en especial que es para referirme a un archivo. El proceso acá es que se va a generar un archivo con bash. Se podría hacer también desde JavaScript, pero el chiste es hacer la diagramación de cómo sería ese proceso de comunicación entre lenguajes. Es este. Entonces el proceso que va a hacer esto va a ser, eh, lo va a poner así, como escribir un archivo. Bueno, crear un archivo. Entonces tal, está así, ¿cierto? Ese va a ser el proceso. Ese va a ser el proceso y lo que va a hacer es que este se comunica con esto y este cosito de bash
esta caja que va a ser bash, se comunica por la terminal. Entonces, noten acá que esto sería una mezcla entre dos tipos de diagramas. Este protodiagrama de paquetes y este pseudo diagrama de flujo. Esa mezcla es útil. Esa es otra de las utilidades de Bash, de UML, que me permite hacer esas mezclas. Entonces yo puedo abstraer como esos trocitos de mi sistema para que luego me sea más sencillo después recordarlo. Entonces vean que acá, hasta acá ya tengo lo que tiene en otro lado. Hasta aquí lo voy a poner. Uy. Y hasta aquí voy a poner este. Vean que aquí esto es el equivalente en UML con un pseudo diagrama de flujo a este diagrama de paquetes, ¿cierto? Estos dos son equivalentes hasta acá, son equivalentes hasta acá, ¿cierto? Y el backend, este backend realmente, como esto es un diagrama de flujo, yo no digo que el backend va hasta allá. O sea, yo no nombro esto como backend. Simplemente digo el flujo que estoy haciendo, que es para un pedazo de la aplicación. Los diagramas de flujo son para eso, para pedazos de la aplicación. Digo que es hasta acá. Que son estas tres cositas. Yo puedo andar un poquito más, expandirlo. Y ahí ya comienzo a ver cosas más interesantes. Bueno, voy a separar esto un poquito. Cuando yo expando el trozo de Node, ahí yo ya me doy cuenta. Ah, listo. No, listo, ya entendí. Es que dentro de Node tengo que hacer un pedazo de código que lo que haga es que me haga que haga uso de las funcionalidades de Node para usar otros lenguajes y pues que me mande el comando. Yo esto lo podría hacer más específico y sin pseudocódigo. Esto se llama pseudocódigo cuando yo escribo un pedazo de código y luego de una descripción. Eso es pseudocódigo. Realmente estos diagramas no deberían no deberían ser tan genéricos, sino decir como de qué va a tratar esto, así como con este, que dice, oiga, el proceso que yo voy a hacer es el de comprar, ¿cierto? Entonces noten que aquí el proceso es cargar información de lectura. Eso es un proceso, eso es algo que hay que hacer. Este lo hago así pues por facilidad, básicamente, porque me da pereza escribir. Si vuelvo a abrir este, ahí ya tengo todo el flujo completo. El flujo completo de lo que es del trocito de código que se va a hacer. Y acá, aquí ya tengo todo el código escrito en UML. Otra vez, esto puede ser un poquito más detallado. De hecho es mejor que es cuando es un poquito más detallado, porque uno ya no tiene que pensar. O sea, uno ya no tiene ni siquiera que vislumbrar de qué manera se va a hacer, sino simplemente pasar el requerimiento en texto a el requerimiento en código. Eso suele ser más sencillo. Notar que aquí este archivo que sale es outputs.txt. Outputs. Dios la T. Put. Entonces ahí ya tengo todo ese flujo. ¿Esto qué sería? El backend, básicamente. Como esto es un diagrama de flujo, el diagrama de flujo me habla sobre los datos. Los datos van aparte de las interfaces. Entonces no tendría, pues yo decir que yo quiero aquí poner que después de eso termina con el Adobe, la cosa con la que se leen datos, sería raro. Eso nadie lo hace, porque esto se refiere a los datos, no en dónde se van a ver los datos. Por eso es que este diagrama es tan útil y es el que la mayoría conoce, porque pues también es muy sencillo de usar, de hacer y de usar. Eh, y hasta ahí. Eso es básicamente el modelo arquitectónico de esto. Pasemos esto a código. ¿Cómo se pasa esto a código? Espero que no tenga nada aquí. Ahí. Dios. Toca.
¿Cómo se pasa este código? Pues el primer paso es abrir una terminal o su editor de preferencia. Aquí es donde empezamos a programar. Yo quiero que noten que acá hay dos partes. Uno es un trozo de Node y otro es un trozo de Bash, ¿cierto? Mm, Esto realmente no debería llamarse Node, esto debería tener el nombre de un archivo. Pues dado esto es un pseudo diagrama de flujo, un diagrama de flujo puramente, no tendría estas cajas. Mm, pero pues me van a servir de ejemplo. Vean, este trozo de Node, digamos que se va a llamar, no sé, index, es un nombre muy común. Entonces voy a navegar hasta una carpeta, voy a hacer una carpeta cualquiera, take class, no, session 8, ls, no hay nada ahí, es una carpeta nueva, no voy a hacer un nuevo repositorio de git porque es un ejemplo muy sencillo y no lo quiero traquear. ¿Qué pasó, Juanse? Una preguntita. Dime. Esa opción de ver cuando los comandos están bien escritos o lo que hay disponible que se autorrellene ahí, también se puede poner en Ubuntu. Sí, claro, eso es con una utilidad que se llama ZSH. O, bueno, más que una utilidad, eso es un shell. No sé si viste el video que les había recomendado sobre los shell. Mm, ¿Cómo Bueno, se llama? ZSH. ZSH. Gracias. O también hay otro que se llama fish. Cualquiera de los dos sirve para hacer eso. Entonces digamos que aquí tengo un index.js, ¿cierto? ¿Qué va a hacer este index.js? Pues fácil, ese es el archivo JavaScript. ¿Cuál es el coso que se comunica con JavaScript? Pues Node. Entonces, aquí súper fácil. Esto va a ser el archivo que se llama Node. Epa. Entonces, lo comenté, simplemente ese archivo se va a llamar Node. Y voy a tener otro archivo aquí que se va a llamar bash.sh. Bueno, no le voy a poner bash porque eso puede botar un error de consistencia. Le voy a poner el cmd. Bueno, no. Bueno, sí. cmd. Como esto es un archivo de bash, los archivos de bash se inicializan con el cual va a ser el lector de bash que voy a usar en concreto. Yo voy a usar el de bin bash, que es el usual. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a escribir el comando touch. Y con el comando touch lo que va a hacer es que voy a generar un archivo que se va a llamar outputs.txt. Y luego voy a usar las características de bash para que en este archivo outputs. Bueno, lo voy a hacer de otra manera. Voy a usar un echo para decir hola mundo. Y esto hola mundo voy a meterlo dentro del output.txt. Si mal no recuerdo, así es como se hace. Y me voy a volver otra vez para este archivo de Node. En este archivo de Node, ¿qué es lo que necesito para poder invocar el cmd? Exactamente no me acuerdo. Y tampoco encontré el archivo. Entonces, les voy a mostrar la manera en la que un programador suele trabajar. Y es que cuando no me acuerdo de algo, yo vengo para mi navegador de confianza y escribo, oiga, Node, eso es spawn cmd, aquí está el query. La otra opción es ChatGPT, pero a mí no me gusta que llegue y me complete el proceso. Porque, o sea, eso es obviamente una opción. Pero para este tipo de cosas, cuando yo estoy tratando de enseñar algo a alguien, prefiero el método antiguo, entre comillas. Porque ChatGPT llega y te completa el código, pero tú después o lees el código y lo entiendes tú, pero no entiende la otra persona,
o realmente no llegas a ver este tipo de cosas, este que tú estás viendo en pantalla, son las utilidades que tiene Node. Entonces, ChatGPT cool para tener contexto y hacer cosas rápidos que tú ya sabes hacer, pero ChatGPT no es cool cuando tienes la opción, o bueno, más bien cuando estás en el ambiente que le estás enseñando a alguien algo. Y se supone que esa persona también debería poder consultar qué es lo que está haciendo y entender el contexto. Entonces cool, pero no cool para esto. Dicho eso, realmente lo que yo estoy buscando es esto, un child process. Child process, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es una utilidad que viene desde Node. Esa utilidad es esta. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Primero yo voy a invocar esa librería. Bueno, si se pega. Y vean que aquí hay dos cosas. Una es sec y el otro es spawn. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es sencilla. Sec es para ejecutar. Spawn es para disparar, por así decirlo. Noten que aquí en el ejemplo que te da Node, él dice, por estos pautos, él dice, vea, usted ejecuta este archivo, ¿cierto? Y use el std out o la salida estándar para registrarme cuál fue el resultado de esta ejecución de este archivo, ¿cierto? Ahí lo que estoy haciendo es que ya me estoy comunicando entre lenguajes. Y cuando le digo que me coja el error, ese ERR significa error del inglés. Ese ERR quiere decir, oiga, si usted ve que esto me bota un error, cójalo. Y además de eso también me está cogiendo uno de los errores estándar cuando yo estoy arrojando comandos de esta manera, que se llama stdr. Cuando uno ejecuta un comando como este, lo voy a hacer así. Digamos que son manpage. Esto es el stdr, la salida de error estándar. Me dice, oiga, ZCH me acaba de decir que el command not found, no encontró el comando manpage. ¿Por qué no encontró ese comando? Porque no existe. Vean que aquí sale en rojito. Cosa diferente cuando lo hago, por ejemplo, con un ls o con un man, que man es el manual de cualquier vaina. Por ejemplo, no sé, el ACL. Ah, bueno, este no tiene manpage. En bueno, en Vim no tiene manpage. Esos simplemente son ejemplos de la salida de error estándar. Luego, veamos otras cosas. Ahí en lo que voy. Vean que acá yo estoy haciendo uso de bash, ¿cierto? Bash es esa manera con la que yo tengo que comunicarme con la terminal. Yo aquí podría decir que use ZSH, realmente es lo mismo. ZSH usa un patrón arquitectónico que se llama POSIX. Y lo que hace eso es que lo que yo haga con ZSH es equivalente en bash y lo que haga con bash es equivalente en ZSH. Hay una equivalencia, los dos se pueden entender el uno al otro gracias a ese patrón arquitectónico. Entonces, no importa si yo lo hago con ZSH o si lo hago con bash, realmente es equivalente. Y lo que yo voy a hacer aquí es que voy a usar el comando touch, esto es un comando, y lo que hace este comando es que me permite crear archivos. Y lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo que se llama output.txt y voy a hacer un echo. Echo lo que hace es que utiliza la salida estándar de la terminal normal para botar un texto. Ese texto va a ser un hola mundo y lo que va a hacer es que voy a usar el corrimiento de bits a la derecha, es decir, voy a escribir lo que sea que diga aquí dentro del archivo output.txt o salida.txt.
¿Esto qué me implica? Que puedo tener un error si puse el comando mal. Si puse el comando mal significa que el script la embarró. O bueno, la embarré yo como humano más bien. ¿Y qué significaría eso? Que al tener un error, al registrar un nuevo error, la ejecución del comando no va a concluir. Como la ejecución del comando no concluye, no me retorna nada, y como no me retorna nada, significa que el proceso que yo mandé a hacer con eso, pues falla. Digamos, yo tengo un servidor. Mi servidor tiene un script y ese script hace uso de otro lenguaje. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ese mismo script de allí, si yo tengo este script, pero hago esto un poquito más grande. ¿Qué pasa si yo tengo este script, este mismo script, pero no puse aquí touch, sino touché? Esto no existe en bash. Este comando no existe. Si yo ejecuto esto, para ejecutar un comando de bash primero hay que darle permisos de ejecución. Si yo hago esto, ./cmd. Si yo hago esto, me dice, oiga, touché, touch, no lo encontré. Touché, no lo encontré. Me dice, command not found, no encontró el comando. Si yo me vengo por acá otra vez, voy a regresarme aquí y voy a arreglar esto. Otra vez, ./ es para ejecutar el comando sin más. Lo ejecuto. No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque aquí se me genera un archivo. Y este archivo, como no me botó ningún error, se supone que debería tener un hola mundo 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque lo ejecuté 2 veces. RM y U. RM es para borrar. Y voy a borrar ese archivo. ¿Cierto? Hasta ahí ya tengo la funcionalidad de bash, ¿cierto? Pero no tengo la de node. ¿Por qué no tengo la de node? Porque no la he hecho. ¿Cómo sería esa? Voy a volver otra vez a la documentación. Hay que aprender a leer la documentación. Otra vez, repito, ChatGPT cool cuando ya sabes de qué es lo que trata. ChatGPT no cool cuando todavía no sabes de qué es lo que trata. Acá hay dos maneras de usar esto. Recordaban que les decía que sec es para ejecutar y el spawn es como para disparar. Realmente eso es un poquito falso. Lo que pasa es que con spawn realmente yo lo que hago es que puedo ejecutar un comando pero mandándole parámetros. Con el sec se puede hacer algo muy similar, sino que ahí la diferencia radica en la manera en la que funciona por abajo. Hay una pequeña diferencia entre los dos. También se puede ver un poquito en la nomenclatura. Vean que aquí yo puedo mandar a que esto haga algo usando el shell, y aquí simplemente pues se tiene esta estructura, y esa estructura es lo que uno usa. Voy a copiar esta misma estructura acá. Y sí, ChatGPT me podría haber hecho lo mismo. Pues repito, la idea es que también aprendan a buscarse la vida sin eso. Y también porque aquí me dice un poquito más de contenido respecto a ello. Aquí de hecho me dice una distinción importante entre sec y execfile. Exec es para hacer básicamente cualquier comando, cualquier archivo o script, mientras que execfile es solamente pues para archivos. Y cambia un poquito dependiendo si es una plataforma como Windows o si es una plataforma como Linux. Hay un pequeño cambio entre los dos.
Mm, ¿Cuál es el cambio? Pues básicamente que el exec no me sirve no me sirve en Windows. Ahí solamente está la opción de usar spawn. Mientras que aquí sí puedo usar exec o spawn, cualquiera de los dos. Volviendo un poquito con el código. Vean que aquí lo que yo tengo que mandar realmente es un path. ¿Qué es un path? Un path es una dirección o una ruta. Y ese path sería al archivo que acabo de escribir. El archivo que acabo de escribir es smd.sh. ¿Qué cojo de aquí? El error y la salida, y otra vez el error estándar. La salida estándar y el error estándar. Si esto todo bien, si esto no hay error aquí, no debería botarme nada. No debería botarme nada. Si pasa algo, si todo, pues mejor dicho, si todo funciona bien, debería llegar hasta la salida estándar. Como la salida estándar para Node acá eh, está en vacío, esto, si yo ejecuto el script con Node, vean que salió en vacío, ¿cierto? Pero aquí se generó el archivo. Y vean que yo no ejecuté en ningún momento este script de acá. Yo ejecuté fue este. Vean el historial. El último comando que yo corrí fue node index. Y eso lo que hizo fue que ejecutó este archivo de cmd.sh. Yo puedo hacer eso con cualquier otro lenguaje. Yo puedo hacer eso con Python, yo puedo hacer eso con Go, con Rust, lo que sea. Y el por qué lo hago depende de las situaciones. Por ejemplo, lo que les decía, yo puedo tener una API que esté montada toda con JavaScript, que esté montada toda con Node, con Express, Fastify, NES, lo que sea, incluso desde el mismo Node. Y yo le puedo mandar a que ejecute por allá otro script hecho en otro lenguaje. ¿Cuál puede ser ese script hecho en otro lenguaje? Python, el mismo Bash, cualquiera. ¿Para qué haría eso? ¿Cuál es la utilidad más grande que tiene Python en este mundo? El que me haga aprender a programar lo pateo. Python realmente sirve para hacer ciencia de datos. Esa es la utilidad más grande que tiene Python, y por eso es que cuando tú estás buscando ofertas como Data Scientist o como Data Visualizator, incluso para Data Mining, ¿no? Algunas veces, estas cosas que tengan que ver con datos funcionan más que nada a punta de Python. El por qué es porque existe una vaina que se llama Pandas. Y Pandas tiene también a su vez otra cosa que se llama NumPy. Eh, Esas dos utilidades sirven para hacer manejo de matrices y arrays multidimensionales. Eso me permite que en inteligencia artificial yo pueda hacer uso del algoritmo y el álgebra avanzada para poder alimentar redes neuronales, para poder alimentar tensores, para poder alimentar SUVs o máquinas de soporte vectorial, para poder alimentar toda esta cantidad de técnicas, redes, redes neuronales convolucionales, redes neuronales simples y así. Para eso sirve Python, para hacer ese tipo de cosas. JavaScript en ese aspecto es un poquito endeble. Tiene tanto soporte para la matemática, pero tiene muy buen soporte para las redes. Ahí es cuando uno generalmente usa esa característica de poder hacer monkeys o de poder hacer combinaciones entre lenguajes. Por ejemplo, con Rust, bueno, no, con Go más fácil. Yo tengo fácil, puedo tener una aplicación en Go, una API en Go, que Go es un lenguaje que me sirve para hacer multiproceso. ¿Qué es multiproceso? Es tener varios procesos o varios archivos corriendo al mismo tiempo. Eso es multiproceso o multithreading también le llaman. Yo con Go tengo facilidades para hacer eso muy sencillas. Go se destaca por eso. Entonces puedo tener una API montada en Go que, llegada a una petición, dispara 20 procesos diferentes en diferentes lenguajes. Ahí entra un poquito el para qué sirve cada lenguaje. Por ejemplo, Python, que sirve para ciencia de datos, JavaScript, que sirve para hacer comunicación entre redes y pasar web, básicamente, porque la web son redes.
Por ejemplo, Lua es un lenguaje de pegamento y se utiliza mucho para hacer comunicación entre diferentes dependencias y el sistema. O COBOL se utiliza para la banca y para vender todo el mal diablo. Entonces, ese tipo de... Sí, Neobin tiene soporte para Lua. Ese tipo de utilidades te permiten hacer ese tipo de interacción más sencilla. Por ejemplo, yo también puedo tener, dado el caso, tengo una API aquí, una API escrita en C, y tengo una API escrita en Python, y tengo una API escrita en Node, tengo Go, y tengo que comunicarme con las tres. Entonces ahí lo que uno hace es que manda tres procesos para que se comuniquen y que cuando eso me termine me vuelva el resultado y yo ya puedo hacer algo con eso. Eso es otro ejemplo de comunicación entre lenguajes, solo que ahí el caso de uso ahí es diferente. El caso de uso en ese sentido es que yo tengo un, un proceso de comunicación entre APIs. Entre APIs funciona un poquito diferente. Entre APIs se utiliza el método HTTP. Este tipo de procedimiento para disparar algo desde un lenguaje a otro es más usado cuando un API central tiene que comunicarse con dependencias de algo. Ahí es un poquito más usado este tipo de, de acercamientos, este tipo de soluciones. Y vean que aquí, voy a ver un momentico el output. Output salió solamente con un hola mundo, no salió con 2, ni con 3, ni con 20, salió con 1 porque se ejecutó una vez. ¿Qué pasa si yo le digo a Node, oiga Node, ¿sabe qué? Yo quiero que esto pase varias veces. Y menor que 6. Entonces voy a hacer aquí un let i igual 0. Y aquí voy a hacer un i más. Entonces vean, ¿qué va a pasar ahorita? Yo le voy a decir a esto que me borre output, ¿cierto? Voy a hacer un clear. Y otra vez, node index. Vean que no me botó nada. Pero ¿qué va a pasar con el archivo de output? Ah, tan vacío. ¿Y por qué es tan vacío? ¿Acaso falló el script? Vean que no me botó ningún error. La cosa es que aquí muchas veces pasa que cuando yo estoy haciendo este tipo de procesos, yo tengo que tener muy en cuenta cuál va a ser el lenguaje que voy a estar usando, ¿cierto? Por ejemplo, para este caso es Bash. Y noten, voy a hacer un log. Voy a hacer un log de i, así tal cual como está. Y voy a hacer no de index otra vez. Vean que aquí no pasó nada. ¿Por qué? No se supone que debería haberme botado un montón de unos, pues de números. Esto es válido en JavaScript. Así también por el condicional. No está entrando en el while. Exacto. Era este. Bien, sí la cogió. De hecho me hizo caer en cuenta algo. Sí, era el otro. Este símbolo significa menor que. Es decir, mientras i sea menor que 6. ¿Cierto? Y aquí pues ya entra otra cosita. Ahí sí me boté todos los números. Si yo miro output, ahí va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el hola mundo. Ahora
Ahora que hay con dudas de cómo es que se hace la otra cosa que quería mostrarles. Lo que les decía, uno muchas veces tiene que tener en cuenta cuál va a ser el lenguaje con el que va a estar trabajando y cuál va a ser el lenguaje objetivo, ¿cierto? Cuando estoy haciendo este tipo de approach. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estoy haciendo uso de algo que tenga promesas o que sea asíncrono? Ahí pasa que yo tengo que esperar el resultado. Entonces cuando tengo que esperar esos resultados, muchas veces uno se le olvida eso, porque no todos los lenguajes tienen esa posibilidad. Por cierto, más 10 puntos para Juan Camilo. Ese tipo de facilidades uno los tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, en C, esto es válido. Esto es válido en C. Dios. Esto es válido en C, más. Y también en JavaScript. Recuerden que JavaScript es un, bueno, no de en específico, es un lenguaje, bueno, JavaScript también, es un lenguaje que hereda mucho de JavaScript, de C y de C++. ¿Por qué? Porque JavaScript es básicamente un hijo de C y de C++. C y C++ salió antes que JavaScript, entonces JavaScript tomó muchas cosas de C y de C++. Por ejemplo, la nomenclatura. Las corchetas salieron de ahí. Hay lenguajes donde si yo llego y hago algo como esto, depende del lenguaje, pero puede que signifique otra cosa. Por ejemplo, en Python, cuando yo hago esto, cuando yo hago así, por 2, eso es que estoy haciendo el exponente a la 2 de i. Eso es muy diferente de hacer más igual 2, que es una manera de sumar de a 2. Esto también es válido en JavaScript. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, ahí no me va a botar error. Eso es válido y vean que ahí la sucesión fue diferente, fue 0, 2, 4. Pero miren ahora el archivo de output, noten algo, había 6 antes y miren cuántos hay ahora. En total hay 10 ahí. Bien, hasta aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, perdón, son 9. ¿Y eso por qué es? Porque miren que acá el script de bash es para hacer corrimiento de bits. ¿Qué es corrimiento de bits? Corrimiento de bits es agregar algo a lo que ya estaba en ese archivo. ¿Qué es lo que estaría agregando? Lo que estaba acá atrás. Esa opción también está en otros lenguajes como Rust y está en otros lenguajes como C. De hecho, con C, C, C++, es con lo que uno, con esa opción es con lo que uno puede imprimir por terminal. Esa opción es muy útil cuando uno quiere hacer archivos de log, el poder hacer esto. Es muy útil cuando uno quiere hacer archivos de log. No necesariamente es la opción que uno siempre va a tomar. La otra manera de hacer esto es simplemente no hacer corrimiento de bits hacia la derecha, sino hacer un volcado. Cuando en bash esto se llama volcar. Volcar hacia la derecha es meter todo el contenido que salga en el comando anterior a ese archivo en concreto. Eso es lo que uno hace cuando hace este comando. De pronto, para la gente que sepa de Python, pip freeze, ese comando lo que hace es que vuelca todo el resultado de pip freeze sobre requirement.txt. Por eso lo que recomienda la Python Foundation es hacer volcamiento y no corrimiento. Corrimiento va a escribir debajo de las dependencias que ya había. Volcar va a reescribir todo, va a borrar el contenido que estaba antes y va a volver a escribir. Hay una diferencia grande entre esos dos, y eso también es una de esas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, con bash eso existe, con node no. Con node uno no tiene esa opción. Primero tendría que borrar el archivo y luego escribirlo, con las utilidades que tienen para manejo de archivos. Y así pues, eso es como lo que les quería mostrar. Vean que realmente hay una equivalencia muy fuerte entre lo que está acá, entre estos tres archivos, y este proceso que se está describiendo aquí. Hay una equivalencia muy fuerte entre estas tres cosas, porque se escribe en Node, se usa la terminal para correr los scripts y se usa bash para generar el archivo. Esto también lo puedo reescribir de otra manera y ver el flujo de otra forma. UML a veces depende de la interpretación.
UML tiene esa característica. Yo dependo de quién escribe el UML para poder em, como entenderlo. Yo no tengo un UML que sea 100% preciso. A pesar de que sea un lenguaje unificado de modelado, depende de quién escribe. La interpretación también depende un poquito de ello. Uno tiene que poder explicar después. La idea es uno explicarse con ayuda de UML. Entonces esa facilidad por explicarse a veces depende un poquito de de quién lo está haciendo. A veces es un poquito ambiguo, pues. No es 100% preciso, llega a ser un poquito ambiguo. Y esa ambigüedad me da facilidades, como lo que les decía de los dibujitos, de poder yo llegar y decir que no, mi frontend va a ser el Adobe Reader. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Yo puedo hacer eso. Lo que pasa es que muchas veces tengo que explicar en palabras por qué estoy haciendo uso de este símbolo. Porque ese símbolo para mí es común, porque yo sé que es el icono del Adobe Reader, pero para otra persona puede no serlo. Entonces ahí tengo que explicar. Asimismo con este tipo de diagramas. Cuando los diagramas son así de grandotes, uno necesita ayuda de alguien que le explique. Eso generalmente lo hace un arquitecto o un lead o un senior o lo que sea. El titulito que le ponga la empresa de turno a esa persona que está encargada de explicarte. Asimismo, con toda esta diagramación de acá, vean que esta es un poquito más entendible porque está pensada para que sea más sencilla. Los diagramas de flujo son de los más sencillos de entender. Tanto que hasta inclusive memes de esto. Voy a cerrar ya en un momentico. Ahí me disculpo si me extiendo un poquitico más de las 10. Y es que realmente cuando tú mezclas esto, créanme, el más útil es el de casos de uso cuando uno quiere explicar algo. Cuando uno mezcla todos estos diagramas, pues aquí hay dos tipos, realmente hay más. El diagrama de paquetes, por ejemplo, a mí me parece muy útil. Y el de componentes ni te digo. Esto al final no se diagramó por PO, porque pues no hay manera. Está muy sencillo el ejemplo como para diagramar por programación orientada a objetos. Pero quiero que entiendan que esas utilidades que te da el diagramar, el hacer esto antes de ponerse a programar, es que yo realmente lo único que hice fue coger esto y mandarlo aquí unos archivos, les puse unos nombres X y ya sabía que lo que tenía que hacer. El reemplazar este diagrama de aquí, estos son un par de clics y arrastrar unas cositas, ¿no? Y ya, eso es todo. No tengo que ponerme a probar en código. Eso es lo más útil que tiene el UML. Y eso es también el por qué se les está explicando esto. También es la manera en la que yo después puedo entender cosas más complicadas. Por ejemplo, POSIX, eso es algo de lo que les estaba hablando hace no mucho. POSIX es un patrón arquitectónico que sirve para que lo que yo haga en un sistema operativo lo pueda entender otro. Eso es muy útil. Eso es horriblemente útil. Porque entonces si todos los sistemas se pueden intercomunicar a partir del hacer las cosas de una manera, significa que ya todo lo que yo haga en A va a funcionar en B y de manera inversa. O sea, lo que haga en B en A y así. Eso es muy, muy, muy útil. Y para poder entender eso, para poder dilucidar eso y para poder uno avanzar como profesional después, necesita de ese tipo de herramientas. Y ese tipo de herramientas es lo que uno ve cuando está haciendo uso de los patrones de diseño. Y también ese es el chiste de yo estar explicándoles tanto rato sobre diagramitas con colorcitos y dibujitos. Por ejemplo, este es uno de mis patrones favoritos, el patrón Builder. Y lo que hace es lo que dice esta imagen. Yo tengo una casa genérica y a esa casa genérica le puedo poner varios aditamentos. La puedo construir de manera tal que se adecua a las necesidades de mis problemas. Y quiero que noten que esto es UML. Estos son diagramitas y lo que les decía, vean, los diagramas son muy custom. Yo los puedo adaptar a mis necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades aquí? Hacer un ejemplo. ¿Para eso qué hago? Pongo más dibujitos. Y así se abstrae, se abstrae, se abstrae. Son abstracciones. Esto ya es programación orientada a objetos. Y son abstracciones, 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 abstracciones. Uno se harta
de escuchar la palabra abstracción cuando está estudiando una carrera de ingeniería. Vean que aquí otra vez esto es más UML, son más diagramitas con cajitas, y esta vaina es lo que hace que a la gente la contraten en Google. Entonces sale rentable aprenderlo. Así, otra vez, más diagramitas, más diagramitas. Esto es un ejemplo con un carro. Hay muchos ejemplos con carros porque los carros los usamos mucho como, como símil. Y así, hay un montón, hay un chingo de estos. De verdad, hay un montón. Asimismo, como hay tantos de estos y la única manera que uno tiene realmente de ponerse a aprender de esta vaina es a punta de practicarle, eh, yo soy un fiel creyente que quien practica aprende. Otra vez hay tarea. Bienvenidos a la nueva persona que nos está disfrutando del curso, que es Linux, creo yo. Siempre ponemos tarea. Hoy la nueva tarea va a ser sencilla. Básicamente, diagramen algo como esto. Cojan un diagrama de paquetes bien, no el pseudo diagrama este. Pseudo diagrama este bien para explicar, pero busquen cómo es el diagrama de paquetes. Busquen realmente cómo es el diagrama de paquetes. Es algo como esto. Hagan un diagrama de paquetes, luego pasen ese diagrama de paquetes al diagrama de flujo. Si lo hacen bien, van a notar que eso es difícil, porque entre esos dos diagramas generalmente hay un diagrama en la mitad. Hagan ese diagrama de flujo, pues hagan primero el de paquetes, luego el de paquetes hagan el de flujo, y luego el de flujo pasen eso a código sencillo como el que está acá. ¿Cuál va a ser el problema? El que quieran. Piensen en un problema y háganlo así, con ese proceso de intercomunicación entre dos lenguajes. Los lenguajes pueden ser los que quieran, pueden tomar este mismo ejemplo si quieren, pero pues cambien los comandos para que les salga otra cosa, no sé, pongan ahí un cat a un archivo o algo así. Eso les debería mostrar una cosa, les debería mostrar por la terminal un resultado. O simplemente cogen otro archivo y que les muestre algo por pantalla, lo que sea. Así, un problema sencillo. Piensen ustedes en el problema, o un problema complejo si también quieren. Y una vez hayan hecho eso, pues una vez hayan pensado en el problema, hacen todo el proceso de la diagramación, de la arquitectura, y luego hacen la implementación en código. Háganlo así, de esa manera tan psicorrígida. Por esto, recuerden que realmente en software hay un proceso de desarrollo que inicia con el análisis de requerimientos, luego va para las definiciones, luego la parte de diseño y luego la parte de codificación. Las otras tres partes de testing, development y mantenimiento, eso no lo toquen todavía. Hagan estos 4 pedazos de aquí, que esto es lo que ya hemos medio visto. La siguiente parte vamos a ahondar más en diseño y vamos a ahondar un poquito más en código. Ya con eso concluimos por hoy. Gracias por su atención. Otra vez, bienvenido Linux Croyo. De verdad es un orgullo tenerte entre nosotros. Agradecer otra vez a Sergio por su labor tan diligente al proveernos de los lives. Otra vez agradecer a nuestra querida comunidad de Ubuntu Colombia por ser nuestro partner principal, y a nuestra comunidad Forest, que es la que les está trayendo este bootcamp. Muchas gracias y buenas noches. Chao, muchas gracias.